Alguien le tumbó su cumbre a Luis Abinader. Cancelaron la cumbre de las Américas, se pospuso supuestamente para 2026. Lo anunció ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. Y vamos a dilucidar el por qué. O debe haber muchos por qué. Pero lo hablamos vía Zoom con nuestro querido amigo, el general Damián Arias, un libre pensador y un hombre que conoce al dedillo estos temas de política internacional. ¿Cómo le va, general? ¿Cómo está, general? Gracias, todo bien. Un saludo para ustedes, muchachos. Bueno, antes de corregir a Edwin en algo, ¿Cómo que que dijiste le tumbaron su cumbre a Abinader. Recuérdate que él se lavó las manos. Le dijo, esta cumbre no es mía. Esta cumbre de Donald Trump. Bueno, acuérdate. Bueno, pero el general, antes de comenzar el corte, me hizo una serie de precisiones. Y todo indica que esa era la cumbre de Luis. Vamos a ver, general, ¿qué opina usted? Mira, todo presidente en su cuatrenio, mayormente en la República Dominicana, aspira a tener una cumbre exitosa, que lo ideal sería que vayan todos los mandatarios y estén presentes, se haga un diálogo abierto, participativo, etc. Pero, ¿qué pasa? Que hay unas tensiones geopolíticas que no se veían en América Latina desde los tiempos de la Guerra Fría, y creo que nunca, ni siquiera cuando la invasión para tumbar, de poner a Manuel Antonio Noriega en Panamá, 1989, la administración George Bush hijo en su primer periodo, había tenido tanto. Tampoco en el 89 estaba esta tercera ideología del socialismo bolivariano del siglo XXI. Entonces, ¿qué ha pasado? La cumbre estaba convocada, tengo entendido que a partir del 1 o el 2 de diciembre en Punta Cana. Se hizo una inversión millonaria por parte del Estado Dominicano como anfitrión de la cumbre, porque la República Dominicana tiene la presidencia pro tempore del sistema de cumbre de las Américas, que esta debe ser su 10ª versión. ¿Qué pasó? Que las tensiones geopolíticas, el hecho, por ejemplo, de que desde finales de agosto Venezuela esté sitiada militarmente, que haya actividad de bombarderos en bases norteamericanas en Puerto Rico, y también el envío del submarino USS Gerald Ford, que es el submarino, el portaaviones más grande del mundo, que puede transportar ojivas nucleares y se coloque y se tenga submarinos con capacidad probablemente nuclear de misiles Tomahawk para lanzarlo desde las profundidades. Todas esas tensiones que se viven, tengo entendido que desde el 25 de agosto, pues mataron la posibilidad de la cumbre. Ahora hay un triángulo geopolítico en esta estocada o esta iniciativa o esta política neocolonial de los neocons de Estados Unidos, los halcones de Washington, a militarizar América Latina. Fíjense cómo se pudo reelegir Javier Milei en Argentina, porque Trump dijo que lo iba a ayudar si ganaba Milei. El Congreso. Fíjense la expresión de Gustavo Petro, que hizo una cumbre pro-Palestina en contra de Israel y declaró que el presidente Trump debería estar preso por crímenes contra la humanidad. Entonces hay un triángulo geopolítico que lo conforma. Venezuela al norte, al oeste Nicaragua y al este Cuba. Aparte de los otros países alineados, que son los países de la izquierda progre, donde está Brasil, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Chile con Gabriel Boric también. Entonces, ahí también está... Acaba de sufrir un atentado, el general. Oh, mira, se fue y todo. No corte, José. Vamos a esperar que le entre. Oh, pero general.
Ya, general. Cuidado. ¿De qué bando está usted en esta guerra fría? ¿Con quién está alineado, general? Sí. Hay que preguntarle al general si vio General, salga y entre. Vamos a ver, espérate. Salga y entre nueva vez. El audio no lo escuchamos. Sí, que no lo escuchamos, entonces, pero que salga y entre nueva vez. Hay que preguntarle al general, porque él habló de Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, este acto de suspender la Cumbre de las Américas, ¿a quién podemos identificar como un ganador? El acto de, o sea, porque si se da la cumbre, si se hubiese dado, con la exclusión de Cuba, Nicaragua, Venezuela. Y la no asistencia de México y Colombia, Bien. por lo menos a nivel de delegación, o por lo menos a nivel de presidentes, ¿no? Sí, exacto. De los 3 países que... bueno, y Colombia que dijo que no iba. Petro dijo que Colombia no venía, iba. Sheinbaum tampoco. Entonces, si se hubiese dado bajo esas circunstancias, uno podría decir que es un triunfo de un bando en este contexto de Guerra Fría que está hablando el general. Entonces, al posponerla, pues el triunfo es del otro bando. ¿Cuál es el bando? Estamos hablando, si es una guerra... se daba, ¿qué bando ganaba? Para que la gente entienda. El bando Rusia, los zurdos, zurdos, como le los encanta zurdos. decir. Vamos a decirlo así, sí, porque eso lo han etiquetado así ahora. Es el adjetivo, los zurdos. Entonces, creo yo, ¿no? Es un análisis que lo estoy haciendo ahora. Creo que esto de posponer, entonces, es una victoria de ese bando. Si realmente estamos en una guerra fría, como habla el general. Bien. A mí me parece que el hecho de que haya fracasado la cumbre, que haya sido necesario posponerla para 2026, donde no hay todavía una fecha definitiva fijada, pues ni ganan los de derechas, ni ganan los del socialismo progre de la izquierda del siglo XXI. ¿Por qué? Porque se perdió una oportunidad de oro para que todos pudiesen reunirse, limar perezas e incluso elaborar, como se estila, un documento conjunto que sería el documento de la 10ª Cumbre de las Américas. A todas luces, eso tuvo que ver con una especie de resurgir de la Guerra Fría que estamos viviendo y que por eso algunos estados no fueron invitados y otros, sin ser invitados, aseguraron que ellos no vendrían, como el caso de Colombia, el presidente Petro. Se sabe que Claudia Sheinbaum de México no iba a venir tampoco, porque México se salió del Tratado de Tlatelolco. En el año 82 se salió de la Junta Interamericana de Defensa, que fue fundada en 1946, antes, o sea, entre la ONU y la OTAN. ONU 45, OTAN en el 49. Entonces no entendemos, no consideramos que sea un fracaso del sistema democrático, es un fracaso del mundo contemporáneo, es un fracaso de todos. Sí, general, pero hay unas versiones que ya están circulando a raíz de esta suspensión que dicen algo así como que se suspende la cumbre de las Américas porque en efecto Estados Unidos va a hacer una incursión en Venezuela y hacer este tipo de incursión y que en medio haya una cumbre, ahí sí es verdad que va a ser un escenario contrario a los Estados Unidos y donde se produciría de repente una suerte de alineación natural con el país invadido que sería Venezuela. ¿Qué usted cree de eso? Excelente punto. Por ahí vi en uno de los medios no confirmados que había habido una especie de intercambio no tan diplomático ni tan amistoso de posturas encontradas entre el canciller norteamericano, el secretario de Estado Marco Rubio, y el canciller Roberto Álvarez, que debería ser canciller de la isla, canciller de Haití. Pero el elemento geopolítico en el Caribe es lo que ha decidido
que esa cumbre sea suspendida. ¿Por qué? Porque aunque el asedio, el sitio militar y el despliegue en el Caribe frente a las costas de Venezuela, con todo ese armamento personal, todo eso da a entender un escenario de una probable guerra proxy entre Estados Unidos y Rusia, pero en Venezuela. Este escenario yo lo estoy presentando. Si no se da, excelente. Si se da, pues peor, porque tendríamos una guerra con ribetes de armas, probable de uso de armas estratégicas o nucleares en nuestro patio, aquí en el Caribe insular en el que vivimos. Entonces, Estados Unidos ha hecho 3 movimientos en las últimas 2 semanas. He seguido tomándole el pulso a Venezuela y la crisis y este sitio. Uno de ellos es que el presidente Trump autorizó a la CIA, mediante una orden ejecutiva, a ejecutar o aplicar o emprender o iniciar operaciones en Venezuela. Esto es una formalidad que lo utilizó para crear un golpe de impacto mediático, porque se sabe que la inteligencia va primero que la infantería. Antes y mucho antes de que entren tropas y que haya un despliegue, ya hay un acopio de inteligencia previo y un estudio de factibilidades y ubicaciones y geolocalización, interceptación de teléfono, ubicación de los arsenales, ubicación de pistas de aterrizaje, evaluación de las capacidades que tiene el país que se piensa invadir. General, ¿y por qué anunciar esto? ¿Por qué anunciar he autorizado a la CIA a hacer operaciones especiales encubiertas en Venezuela? ¿Por qué anunciarlo? Para crear un impacto. Pero no está obligado a anunciarlo, ¿verdad? No necesariamente, porque eso es de inteligencia, eso es top secret. Segundo, pero vivimos en la época de las tecnologías de la comunicación y de las redes. Segundo movimiento, el envío desde el mar de Omán, en Oriente Medio, el USS Gerald Ford, que es el portaaviones más grande del mundo con capacidad nuclear, que coge 140 aviones y helicópteros, aparte de la presencia de los submarinos, los destroyers que están ahí, surtos de la clase Ohio, ahí está el San Antonio, ahí está el Ronald Reagan. Es decir, que lo que estoy viendo es una reapertura de la Guerra Fría que nunca fue fría. Por eso digo que la primera guerra caliente de la Guerra Fría fue la guerra de Corea en el 50 al 53. Entonces, primer punto, anunciar las operaciones de la CIA. Segundo punto, el envío del Ronald Reagan. Y tercer punto, una autorización en suspenso del momento en que se autorice, se vaya a dar la orden para una incursión terrestre con apoyo naval y aéreo, por supuesto, y de drones en Venezuela. Ante ese tercer momento donde el canciller Marco Rubio, que tiene desde los tiempos de Kissinger hace 50 años la doble función, una como secretario de Estado, ministro de Exteriores o canciller, y la otra como presidente del Consejo de Seguridad Nacional. Eso lo ocupó nada menos que Henry Kissinger. 50 años después lo tiene Marcos Rubio, de origen cubano. Pero la orden definitiva de un eventual ataque que se está acercando la debe dar el mismo presidente. ¿Qué ha pasado entre tanto? Casi 2 meses, desde el 25 de agosto, me parece, o 2 meses. Bueno, que ha habido tiempo para reaposicionamiento, para darle mantenimiento a unos viejos F-16 del año 1982, sin pieza, porque Estados Unidos no se la vende desde que entró el chavismo hace 25 años, el chavimadurismo hace 25 años. ¿Qué más? Y el acelerar el estado de listeza y los ejercicios militares
el activar la Guardia Bolivariana y también el llamado a filas de las reservas. Pero lo último te lo dejo de último. La pedida o el pedido de ayuda militar a Rusia, la Federación Rusa, a Irán, con quien, y Rusia a Irán, mayormente esos dos, un apoyo militar que pidieron técnicos, asesores, pero eso puede incluir armamento, y los asesores enseñar en un cursillo express a utilizarlo. Entonces parece que el escenario bélico mundial se está rodando al Caribe, que no tenía tanta actividad desde la guerra hispano-cubana 1895, que la condujo un centauro dominicano, uno de los mayores estrategas que conoce la humanidad, que se puede sentar al lado, pero un poquito más bajito que Alejandro el Grande, y es el vanilejo, el general Máximo Gómez. Sí. Óigame, general. Antes de que se va a estallar una guerra próxima entre Estados Unidos y Rusia, pero recuerden que las potencias, y más si son nucleares, no pelean en sus territorios continentales. Óigame, general, usted sabe que a propósito de eso que usted está diciendo y de que el escenario en Latinoamérica no estaría, o sea, no está tan caldeado desde esa época, 1895, y encabezado, por supuesto, por Máximo Gómez, y quien refrenda, digamos, hace esa ofrenda poética, si se quiere, porque no era un combatiente, José Martí. Eso produjo un escenario anti-Estados Unidos en esa época. Eso hay que recordarlo. De hecho, se escribe a inicios del siglo XX el ensayo El Ariel, José Enrique Rodó, el gran escritor, y ese famoso ensayo que es una suerte de manifiesto contra la presencia y la amenaza que consideraban muchos intelectuales de Estados Unidos sobre esta región. Y se renueva ahora. Exacto. Entonces, estaba viendo una entrevista con el coronel Douglas MacGregor. Douglas MacGregor fue de los operadores de tanques que incursionaron en Irak en la tormenta del desierto en 1991. Sí. En la presidencia de George Bush padre. Entonces, decía Douglas MacGregor que Venezuela no es Vietnam. Es todavía más complicado. Y miren que perdieron fehacientemente los estadounidenses en Vietnam. Dice que es una frontera demasiado complicada, demasiado porosa, que incluso habla de que informes que ha obtenido hablan de paramilitares colombianos que están locos por meterse en el conflicto toda vez se arme. Habla de miles de kilómetros de frontera y que Estados Unidos no la tendría tan fácil a la hora de la incursión, porque tú puedes bombardear desde la distancia, tú puedes causar destrucción. Ahora, si te basas en eso, vas a destruir muchísimas cosas que van a ser contraproducentes con un país que es la principal reserva de petróleo del mundo. ¿Qué usted dice ante esa postura de Douglas MacGregor? Antes de eso, general. El análisis de Douglas MacGregor, muy acertado, porque hay que tomar en cuenta que la única constante es el cambio. Hay cambios geopolíticos salvados a la distancia de aquel tiempo. Y si me devuelvo a 1895, ahí todavía Estados Unidos no tenía su participación mundial. Más bien debuta en esa guerra, vuelan un barco norteamericano para tener la excusa perfecta en una falsa bandera para poder entrar en la guerra de liberación de Cuba. Ahí estaba por las Fuerzas Armadas Españolas, de la Corona Española, el general Valeriano Weyler. Y entonces el presidente Theodore Roosevelt, el hombre del Big Stick, de la Gran Macana, el que habló de la policía del mundo, ahí precisamente en ese año 1895, 97, 1898, es que comienza la participación de influencia y proyección de poder estadounidense. El coronel MacGregor hace como buen artillero, hace un análisis situacional
comparativo. No es lo mismo entrar a lo que era el sudeste asiático hace 62 años, en 64, que Estados Unidos le quitó esa guerra a Francia. Hay que tomar en cuenta, la heredó. El presidente Kennedy no quiso entrar y por eso lo sacaron de circulación, desde el mismo estado. Y entró entonces su vicepresidente, Lyndon Johnson, el mismo Lyndon que mandó los Marines para acá en el 65, con el compromiso de entrar en Vietnam, en el sudeste asiático. Entonces, en Venezuela la situación es diferente, la geopolítica es diferente, las relaciones internacionales son diferentes. Se está tratando de volver a un mundo de división ideológica y la cancelación de esta cumbre es un síntoma, un botón de muestra de esa guerra fría que está trascendiendo a lo ideológico, los que están alineados con las derechas y los que están alineados con la izquierda progre del Foro de Sao Paulo y del Foro Económico Mundial, George Soros y demás promotores. Ahora bien, la artillería, ya sea artillería terrestre, ya sea artillería aérea, es lo que se llama fuego de ablandamiento, lo cual sería una carnicería porque hay una desigualdad de lo que se llama el poder relativo de combate abismal entre Venezuela sola con Estados Unidos. Es lo que está pasando, pero peor, en Ucrania con respecto a la Federación Rusa, que es la principal potencia armamentística. Con las armas que inauguró hace días el presidente Putin, que algunas, como el misil Burevestnik, que lo había anunciado ya en 2018. Con eso, la Federación Rusa reconfirma su posición de principal fuerza armamentística. Por eso, el presidente Trump ordenó reiniciar pruebas con misiles y pruebas nucleares en algunos territorios que tienen destinados para eso. ¿Por qué? Porque otros países lo están haciendo. Otros países son Rusia abiertamente, que presentó el misil Poseidón, que nadie tiene ese misil. Y nadie tiene el Burevestnik. Y nadie tiene el Oresnik, que significa avellana. Entonces, la guerra de Ucrania ha servido para Rusia estabilizar su economía, lograr desarrollarse, no según informaciones maquilladas del Ministerio de Economía ruso. Y otra cosa, oye un detalle, Edwin. Ajá, cuénteme. Que el país anfitrión tiene la calidad para vetar, es decir, para desaprobar a otro país cualquiera. Entonces, yo asumo, porque la República Dominicana no se da información, aquí se da cuento y mentiras. Debieron decir para cuáles países cursaron invitación. Yo sé que no invitaron a Cuba, no invitaron a México, no invitaron a Colombia, quizá tampoco a Nicaragua, no invitaron tampoco a Brasil, que Brasil es el más grande país latinoamericano. ¿Y cómo tú no invitas a Brasil, por Dios? Perdón. ¿Cómo no invitas a Brasil? Es una locura. Bueno, entonces esa cumbre se va a convertir en lo que dijo Chávez una vez, una oportunidad de pasarla bien. Lucir sus chacabanas, para las cuales se invirtieron unos millones de dinero de los pendejos, y así por el estilo. Esa cumbre, a lo mejor porque la suspendieron, esa cumbre estaba llamada por dos cosas. Por el sectarismo político producto del momento geopolítico, donde se evade invitar a los adversarios en vez de invitarlos para establecer un diálogo. General, lo noto un poco ambiguo. Yo quiero saber, ya dada su experiencia en el ámbito, si sería una decisión correcta que Donald Trump, pues, ya incursione en Venezuela, ¿o no? Mira,
son situaciones geopolíticas que escapan a la moral, al bien y al mal, y escapan también al sí o no, porque sería que si se hiciera un plebiscito, bueno, te contesta sí o no. El análisis trasciende más. Hay principios, por ejemplo, de los mismos Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, que Estados Unidos pertenece ahí y es fundador de la OEA, que es el principio de la no intervención. La OEA asumió el principio del Tratado de Tlatelolco, México, que es el TIAR, que significa Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, que es el mismo principio de los 3 mosqueteros, que eran 4, de que una agresión a un Estado miembro se considerará una agresión a todos. Pero con la división que hay, pues necesariamente se impone el sectarismo político, el sectarismo geopolítico, y además resultaría un invitado incómodo que poner, ya que Trump no confirmó su asistencia a la... Es un detalle importante. El mismo presidente Trump no confirmó su asistencia porque está manejando el tema de Venezuela. Sería completamente improcedente el que, mientras se esté desarrollando no un ataque, sino el sitio que hay militar en el Caribe, se convoque a una conferencia. Porque ahí vi yo que el 9 de junio de este año se reunieron un grupo para elaborar la agenda. ¿Cuál sería la agenda temática de esta 10ª versión de la Cumbre de las Américas? Desde que yo vi que hablaban que era una agenda con representantes de los países, los Estados miembros invitados y que iban a participar, cada país tiene la iniciativa de presentar 3 temas hemisféricos, porque esto no tiene que ver con el resto del mundo, sino con el hemisferio occidental. Y también habla de miembros de la sociedad civil y ONG. En el ámbito, con la política que ha traído Trump, que la anunció y que yo me alegra y me satisface, de quitar el patrocinio a organizaciones que estaban votando millones para inducir a niños, erotizarlos previamente, inducirlos al cambio de sexo, y para quitar el favor de la patria potestad de los padres, que somos los que invertimos en criar a los hijos. Desde que yo vi eso y que vino el desastre para estos periodistas clásicos que estaban cobrando muy bien de lo que ellos criticaban hace años, porque ellos eran antinorteamericanos y se hablaban del imperio, pero los dólares son muy bonitos. Entonces sería un fallo el desarrollo de una cumbre precisamente en un país caribeño, mientras es posible que inicien una escalada de hostilidades entre Venezuela y Estados Unidos en caso de que la cosa se quede de ese tamaño. Gracias. Bien. Bueno, El general. No quiere entrar, no quiere entrar. El general no se decanta. Bueno. General, finalmente, ya para despedirlo, yo le voy a decir una cosa. Bueno, es una reflexión mía. Yo creo que el papel de República Dominicana en el armado de esto y cómo está plegándose a lo que diga Estados Unidos, a lo que le diga Marco Rubio, a lo que le diga Donald Trump, pero creo que últimamente a lo que diga Marco Rubio, nos hace quedar como ridículos. No tenemos que endosarnos a un país, aún reconociendo que tenemos una relación de desigualdad, sobre todo desde el manejo de lo diplomático. No es verdad que tenemos que jugárnosla a los Estados Unidos sabiendo que el mundo ya es tripolar. No puede ser que hayamos recibido por la puerta de atrás, como cualquier cosa, a un señor como Sergei Lavrov, el segundo hombre de poder después de Vladimir Putin en Rusia. Yo creo que lo que ha hecho República Dominicana, y ya con esta suspensión, es el ridículo diplomático mayúsculo. Para mí, el ridículo más grande de nuestra historia. Oye, otro detalle, que yo sepa, es la primera cumbre que se suspende. Ya tú sabes. La número 10. Eso demuestra que República Dominicana no tiene cartas estratégicas.
Eso demuestra que la supuesta soberanía dominicana es muy endeble. Y eso demuestra que hay que alinearse con el imperio, porque Estados Unidos se está cayendo. A mí no me alegra, pero se está cayendo hace más de 40 años. A mí no me alegra, pero todavía es el hegemón. Aunque con la cumbre que tuvieron, donde se reunieron Xi Jinping y el presidente Trump hace una semana, Bueno, Xi Jinping le dio ahí una se queroseada. estableció claramente que el mundo ya es tripolar, te guste o no. Y esa fue una iniciativa de Trump. Fue Trump que lo buscó a Xi Jinping, no fue Xi Jinping, no fue al revés. Muy bien. Tengan claro eso. Gracias, Bueno, general. Gracias, general Damián, gracias. Damián Arias, por estar con nosotros. Esta es la quinta pata. ¿Quería decir algo más, general? Edwin, Sí, dígame. invita a que visiten mi canal general. Oh, pero claro que sí. Visiten. Bueno, así mismo, ¿verdad? Damián Arias Matos. General Arias Matos en YouTube. General Arias Matos. Visiten el canal de YouTube del general Arias Matos, que es imprescindible. Siempre hace unos análisis geniales de todo tipo de temas, tanto locales, muy neurálgicos, por supuesto, temas de política internacional, geopolítica. Recuerda suscribirte. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Comenta, dale a me gusta, comparte y todo eso.